¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, Emilio de Fortuny. Bienvenidos, espero que estéis bien, así como yo también estoy bien, que en estos tiempos del coronavirus, pues oiga, ya es una ventaja, ¿no? Seguimos igual, no me he cortado el pelo hace 3 meses, andamos así como en la época de los hippies y tal. A mí me da igual, ¿no? Pero de todas formas, pues seguimos encerrados y en estas condiciones así un poco tristes, ¿no? Porque está todo dado la vuelta. Bueno, vamos a ver, este video lo hago porque para aclarar algunas cosas. Ayer publiqué yo en Facebook, en mi página, una noticia que una agencia la había dado como nueva, pero no era nueva. Efectivamente, esta noticia se produjo, no sé si octubre o noviembre del año pasado, aproximadamente del 2019, y resulta que era sobre el Papa Francisco, ¿no? Entonces, pues claro, ha causado polémica y descontento, sobre todo en los católicos, cristianos, un poco, digamos, conservadores, ¿no? Y también, pues, en algunas personas, amigas mías también, ¿no? Que bueno, que me corregían diciendo, oye, esta noticia es antigua y además es un consistorio normal y corriente, no ha pasado nada, se ha exagerado todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a aclarar las cosas porque esto ha suscitado, pues ya le digo, mucho interés y además confusión, ¿no? Porque claro, hay varios movimientos actualmente en el catolicismo de mucha gente que no está de acuerdo con este papa por muchísimas razones, ¿no? Vamos a ver. Se han suscitado preguntas como por ejemplo, muchos creen que la sede de Pedro está vacante y que este papa es un usurpador o un doble o un actor o un antipapa, le han llegado a llamar, porque alegan que la abdicación del Papa Benedicto XVI, fue presionada, y entonces, pues al ser presionada no tiene validez. Bueno, y que, bueno, pues que este papa, pues la verdad es que este papa, pues hay un sector muy grande de la población, sobre todo católica y tal, que no gusta, por muchas razones, ¿no? Es bastante lenguaraz, habla mucho y dice cosas a las que no estábamos acostumbrados. Pero bueno, vamos a ver. También, pues claro, como resultado de estas actuaciones de la gente, ¿no? Posiciones de la gente, que piensan algunos que hay sede vacante y que este papa pues no es el papa y que realmente pues debería de haber un nuevo cónclave y todas estas cosas, pues vamos a aclarar, por ejemplo, lo que es el cardenalato, lo que son los cardenales, y si este papa es realmente el verdadero papa, si Benedicto fue presionado o no para renunciar al trono, y inclusive si las mujeres pudieran llegar al cardenalato, ¿puede realmente una mujer ser cardenal de la Iglesia Católica? Vamos a verlo, porque miren, vamos a empezar. He estado viendo, informándome de todo lo que he podido. Yo ya tenía información, por supuesto, ¿no? Pero yo sabía que este artículo, que este consistorio había tenido lugar el año pasado y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, el Papa Benedicto XVI abdicó cuando el Papa es un rey, y un rey además terrenal, ¿no? Al mismo tiempo que espiritual, lo que ustedes quieran ya, pero vamos, es un rey. Él abdicó
Entonces, mucha gente ha dicho, güey, estaba presionado porque le habían dicho que le podían matar, porque tal, porque cual. Y él pues adujo cuestiones de salud y de edad y de cosas. Bueno. Em, yo no lo creo. Yo, miren, he estado leyendo, por ejemplo, el padre Fortea, y yo les recomiendo que ustedes vean. Él tiene su propio canal aquí en YouTube, y el padre Fortea es un padre jesuita que está muy bien informado, es un teólogo además, y tiene realmente videos interesantes y libros muy interesantes donde él explica varias cosas. Con algunas yo estoy de acuerdo con el padre Fortea, por ejemplo en esto que vamos a hablar de la renuncia y todo eso, y con otras no estoy de acuerdo, ¿no? Con lo de, por ejemplo, el nombramiento de mujeres como cardenales. Yo creo que sí, que se pueden ordenar, y ahora les explicaré por qué. Entonces, no se sabe actualmente si el Papa fue realmente presionado para abdicar. Él no ha dicho nada y vive todavía, gracias a Dios, ¿no? Y por supuesto, pues actualmente su postura en la Iglesia es de un sucesor de Pedro, pues que ha renunciado ya a los poderes que tiene en la Iglesia el poder de Pedro. O sea que la Iglesia no está actualmente bicéfala, que tiene dos papas, no, tiene un solo papa. Lo que pasa es que este es un papa emérito, como dice por ejemplo el padre Fortea, pues es un papa, es una figura venerable y muy honorable en sí mismo, que fue efectivamente el jefe de la Iglesia Católica y el sucesor de Pedro, vicario de Cristo, todo lo que los títulos que conlleva, pero que ya ha renunciado. Es como si usted, por ejemplo, tiene dinero y se lo da a sus hijos, y bueno, pues ya usted no maneja ese dinero, ya lo manejan sus hijos, porque usted lo ha renunciado, o se lo ha cedido, se lo ha dado, se lo ha regalado a sus hijos. Entonces ya son ellos los que mantienen ese poder. Entonces el actual Papa es el único Papa. Es más, gente ha ido a ver a Benedicto XVI, pues sobre todo para quejarse de este Papa, ¿no? Actual Papa Francisco. Pero un Papa polémico, francamente, muy polémica y muy pesado muchas veces, ¿no? Pero bueno, eso son opiniones personales de la gente y mías, ¿no? A mí tampoco me gusta, no es un santo de mi devoción. Pero vamos a ver, cuando le han ido con estas cuestiones al Papa Benedicto XVI, ha dicho, no, yo ya no puedo hacer nada, yo renuncié, abdiqué, y ahora el único que tiene los poderes y el único Papa que puede tomar decisiones y tal es el Papa Francisco, al cual yo le debo obediencia, y todos los católicos le debemos obediencia al Papa, y somos más de 1.000 millones y pico. Bueno, entonces ahora se plantea la otra cuestión. Los señores cardenales, cuando eligieron al Papa Francisco en sede vacante de San Pedro, eligieron bien. ¿Qué es un cónclave? ¿Qué es un cónclave? ¿Son válidos los cónclaves? Bueno, no deberíamos llamarles cónclaves, sino conclave, o sea, con llave, algo que está cerrado y que no puede tener una comunicación con el exterior. Un conclave no es ni más ni menos que la primera obligación que tienen los cardenales para elegir un nuevo pontífice de la Iglesia, o sea, un sucesor de Pedro, que ese realmente es el título verdadero del Papa. Sucesor de San Pedro, no representante de Jesús, sí, vicario de Cristo si quiere, representa icónicamente a Jesús de Nazaret, vamos, a Cristo, mejor dicho, pero vamos, su título verdadero es sucesor de Pedro, obispo de Roma. Y bueno, pues un cónclave
realmente es la reunión de todo el colegio cardenalicio, por lo menos de los cardenales electores que tengan menos de 80 años, y esto según las disposiciones de Juan Pablo II, ¿no? Que él reformó un poco lo que se llamaba lo que es ¿cómo se llama? El Código de Derecho Canónico. Entonces, vamos a ver. Se reúnen primero para rezar. Es una reunión espiritual, ¿no? De todo el colegio cardenalicio, la curia romana, el colegio cardenalicio, para ser iluminados, para que no metan el delicado pie y elijan a una persona errada que no sirva para el cargo. Entonces esa es la primera, digamos, el primer factor con el cual se reúne el cónclave, ¿no? Y después la votación, tienen que votar. Hay dos maneras de elegir al Papa. Bueno, hay varias, pero bueno, las dos principales. Una es por votación y otra es por aclamación. Y tiene que ser, según las últimas normas de 1989 o 83, no me acuerdo, de la reforma del Código de Derecho Canónico por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que tiene que ser 2/3, ¿no? de los cardenales, o por lo menos una mayoría, digamos, si no absoluta, por lo menos muy cerca de la mayoría absoluta. Entonces, este acto de elegir papa, ya sea por... Hay una película muy buena que es, ¿cómo se llama? Las sandalias del pescador, que la protagonizó muy bien, por cierto, magistral, Anthony Quinn, el actor americano, ¿no? Anthony Quinn, que fíjense que con el físico que tenía y todas esas cosas, sin embargo, caracterizó un papa maravilloso, lo hizo muy bien, ¿no? Y yo creo que esta película influyó mucho para la elección del Papa Juan Pablo II, ¿no? Yo creo. Bueno, una película que yo les recomiendo que vean porque fíjense, así como Hollywood falla en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, en esta película, de las sandalias del pescador, principalmente, se puede ver efectivamente cuáles son las normas y cómo se elige un papa. Y realmente es así, tal y como lo pone esta película. Claro que mezclan otras historias de amor y de odios y de no sé qué y tal, bueno, y política y cosas de esas, porque claro, tienen que hacer una película y fue un peliculón que dura casi 3 horas, ¿no? O sea, pero es una película que vale la pena ver. Bueno, entonces, la elección de un papa no solamente es un acto, digamos, un acto privado del colegio cardenalicio, sino que es un acto jurídico, o sea, imprime carácter. La elección, una vez que el elegido, tanto sea por votación mayoritaria como por aclamación, ¿no? Como por ejemplo en las sandalias del pescador, pues esto, una vez que acepta la elección, porque ha habido veces que han dicho, por favor, ni se les ocurra, ¿no? Y claro, hay gente que no quiere ser papa, imagínense ustedes, ¿no? La responsabilidad y al fin y al cabo la soledad tan grande, ¿no? Que a la que se ve sometido el soberano pontífice de por vida ya hasta que muera, ¿no? Entonces, vamos a ver, es un acto jurídico, la elección del Papa, que es no solamente válido, sino que se implanta no solamente en los estados pontificios geográficos nacionales, ¿no? Todo lo que es la Ciudad del Vaticano, más posesiones, por ejemplo, ciertas parroquias o catedrales que son extramuros, están fuera de Roma, universidades, bancos, ciertas agencias, todo eso es Vaticano, y no solamente en Roma, en el mundo entero. Todo eso configura lo que se llama el Estado Vaticano o la Santa Sede.
que es el nombre oficial. Entonces, al ser un acto jurídico, es válido para todos los países del mundo. La Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con un montón de países, 100 y pico, y obviamente pues la elección de un nuevo papa, que lo convierte en soberano absoluto, pues es naturalmente digamos, es una elección mundial, ¿no? que todo el mundo tiene que aceptar, así como cuando hay unas elecciones en España, por ejemplo, por poner un ejemplo, y sale esta birria del gobierno de Sánchez, por poner un ejemplo, ¿no? Para mí un gobierno ilícito, pero legal, obviamente, pues ha sido electo y tal y cual. Bueno, pues tiene el mismísimo valor jurídico para todo el mundo. Por eso la elección de un papa es un acto jurídico y no se puede poner en duda. Porque los señores cardenales también se pueden arrepentir después o pueden ponerla en duda, y para eso tienen varias opciones. Una es, después de que ha sido elegido y aceptado el susodicho como papa, mientras se cambia de vestiduras, pues pasan 20, 30 minutos, media hora, los cardenales, si quieren, pueden decir: no, yo no estoy de acuerdo, y si hay muchos que no están de acuerdo por la razón que sea, pues esa elección no es válida y hay que volver a hacer otra votación o lo que sea, otra proclamación o lo que sea. Y después también en la misa pontifical, que se hace la primera misa pontifical, cuando ya es público delante de todo el mundo, de reyes, embajadores, presidentes y toda esta gente, pues todos los cardenales pasan también a besar el anillo de su santidad, con lo cual también podrían en ese momento decir: no, no te reconocemos como el sucesor de Pedro, ¿no? Con lo cual, pues ahí habría un conflicto, pero indudablemente esto no ha sucedido nunca. Puede suceder, claro que puede suceder, pero también los señores cardenales no están tan locos como para hacer un acto de estos, ¿no? Tan revolucionario. Bueno, entonces, el Papa Francisco es un Papa válido. Es el Papa. Sí, a algunos no nos gusta, a mí personalmente no me gusta, no es un hombre que, ya les he dicho antes, no es un santo de mi devoción ni nada de eso, pero señores, es el Papa, es su santidad el Papa, es un rey terrenal y un rey espiritual. La renuncia, la abdicación de Benedicto XVI fue válida, y desde luego el nombramiento, la elección de Francisco fue válido. Y ese es el Papa. Y nos guste o no, pues ese es el Papa. Pues como decían en la Edad Media, cuando había estos papas rarísimos y tal, pues los cristianos decían: bueno, yo no voy a dejar de ser cristiano porque haya un Papa sinvergüenza, pero ya vendrá un Papa mejor, ya vendrán tiempos mejores y tal. Bueno, pues yo les digo lo mismo, ¿no? Si no les gusta este Papa, pues bueno, apechuguen, pero ha sido elegido y es legal, lícito y un acto jurídico mundial. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué es un cardenal? Porque vamos ahora ya a la otra. Lo voy a hacer corto porque ya llevo 18 minutos hablando. Y es que me enrollo, yo sé que me enrollo, pero es que, vamos a ver. El cardenalato en sí, el ser cardenal, no es ni más ni menos que un título nobiliario. Es la más alta dignidad que puede conceder un soberano pontífice. La más alta. Un pontífice es un rey. En realidad todas las religiones son monárquicas, tienen una formación monárquica, porque claro, pues arriba está Dios y abajo pues estamos todos nosotros ahí como cucarachas o como lo que sea. Es una formación monárquica, ¿no? Y entonces un rey, por ejemplo, vamos a centrarnos para no hacer mucho rollo en el rey de España. ¿Cuál es, por ejemplo, el título más alto que puede dar Su Majestad el Rey? Bueno,
de España? ¿Cuál es el título más alto? Bueno, yo no soy un especialista en estas cosas, en heráldica ni nada de eso, pero el título más alto que puede dar el rey de España a voluntad, porque para eso es el rey, por los motivos que él quiera, por lo que sea, es el título de príncipe, y tratamiento, si quiere, de Alteza Real, si quiere, o Alteza, como quiera. Ha habido casos ya. Baldomero, un presidente del gobierno, fue nombrado príncipe y tal. Bueno. Y el segundo título más grande que puede dar el rey de España es la grandeza de España, grande de España, ¿no? Y de ahí para abajo, marquesados, condados, baronías, ducados, lo que ustedes quieran. Bueno, los duques ya son todos grandes de España, pero bueno, eso es una comparación. Me tengo que ir a esto para que ustedes comprendan que el Papa puede dar exactamente lo mismo. Puede hacer marqueses, condes, duques, príncipes, lo que él quiera, pero la más alta. Bueno, Europa está llena de títulos pontificios. En España tenemos un montón de títulos pontificios aceptados por la Diputación de la Grandeza, por Su Majestad el Rey, por todo el mundo, o sea, ya. Bueno, en toda Europa igual. Pero la más alta dignidad que puede dar el Papa, equivalente a un rey, reinante, es la de cardenal, que es un príncipe de la Iglesia, ¿no? ¿Y qué es el cardenalato en sí mismo? El cardenalato es eso, un título nobiliario, y no tiene nada que ver con el sacramento del orden. O sea, no hace falta ser sacerdote para ser cardenal. Yo, que no soy sacerdote, soy teólogo, pero no soy sacerdote, yo puedo ser cardenal, si me nombrara el Papa cardenal, por ejemplo. Usted podría ser cardenal. De hecho, históricamente hablando, todos los hijos herederos del trono de Francia, los delfines, todos eran hechos cardenales. La historia está llena de cardenales que no eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque no se necesita. Porque es un título nobiliario. No conlleva el sacramento del orden sacerdotal. No lo conlleva. Eso es distinto. Hoy día sí, hoy día son todos sacerdotes, pero antes no. Y son todos sacerdotes a partir de, bueno, de este nuevo amendment, ¿no? que hizo Juan Pablo II, de que para ser cardenal tenía que ser presbítero, o sea, sacerdote, y después, naturalmente, obispo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque los obispos es lo más importante de la Iglesia Católica. Olvídense ustedes de arzobispos y cardenales, inclusive el Papa. Lo importante de la Iglesia son los obispos. Los sacerdotes después, para el pueblo, nosotros somos la Iglesia, obviamente, ¿no? Pero a partir de obispo todo lo demás es una cuestión administrativa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, me voy a centrar en uno para explicarles, que ustedes entiendan lo que es el cardenalato en sí. Hubo un papa que fue cardenal durante muchísimos años sin ser sacerdote. Nada, no era ni sacerdote. Y me estoy refiriendo al Papa Alejandro VI, el Papa Borja. Alejandro VI, al cual le debemos la cristianización de América, de toda América. Alejandro VI era sobrino de Calixto III. Calixto III fue el primer papa español, ¿no? Que era Borja, de la familia Borja, porque claro, le llaman Borgia, pues claro, por la italianización del apellido, pero ya está bien de llamarles Borgia, los Borgia. No, los Borja, los Borja. En aquellos tiempos, hay por ahí una película que hizo Hollywood, una serie televisiva sobre los Borgia, que está llena de mentiras por todas partes y de irrealidades que no pasaron nunca. Vamos, una cosa increíble. Yo he visto algunos capítulos
Y francamente me da vergüenza de Hollywood, cómo es posible que hayan podido distorsionar tanto la imagen. Ya estaba distorsionada de todas formas, ¿no? Pero Alejandro VI fue un papa que después los papas que le siguieron, como por ejemplo Sixto III y Urbano VIII, por ejemplo, que fueron papas subsiguientes a él, pues dijeron que desde San Pedro no habían visto un papa mejor que Alejandro VI, para que ustedes vean lo que es la vida, ¿no? Y es que claro, Hollywood, pues Hollywood le interesa muchísimo la tontera espectacular para hacer espectáculo, atraer gente y hacer millones y millones, pero no. Si ustedes leen, por ejemplo, como me he leído yo, al cardenal Baronio, que es contemporáneo a la época de Alejandro VI, inclusive de de Calixto III, su tío, Borja también, pues esto, verán ustedes que fue un papa ejemplar, que sí que estaba casado con Vanocha Catanei y que tuvo como 4 o 5 hijos, ¿no? César, Lucrecia Borja, Godofredo, bueno, sí, todo eso. Pero una vez que fue nombrado papa, nunca volvió a tocar a Vanocha Catanei, a su esposa, ni volvió a acostarse con ninguna mujer, ni nada de nada. Fue ahí cuando ejerció de papa, de verdad. Toda su vida anterior había sido cardenal y su tío, Calixto III, Calixto III era un tío muy listo. Él era profesor de teología de la Universidad de Lérida, Lleida, que le llaman ahora, de Lérida, en España. Y después llegó a ser como representante o embajador de los reyes de la corona de Aragón, ¿no? Y del Principado de Cataluña. Entonces, este papa, Calixto III, fue el que, este sí era sacerdote, claro, y cardenal después, cuando ya fue enviado a Roma, el que influyó y cambió la historia de España, certificando que el rey Enrique IV de Castilla era impotente, mentira y gorda, porque no era impotente, después ha demostrado que no lo era, y que la princesa Juana, la Beltraneja, pues era hija del duque, bueno, de Beltrán, de su favorito, y con la reina, y que don Beltrán ponía los cuernos al rey con su esposa, con la reina, y ponía los cuernos a la reina con el rey, y era amante de los dos. Y esto pues parece ser que no es cierto del todo, y que efectivamente la princesa Juana, que tuvo una vida terrible, pobrecita, ¿cómo es posible, no? Estas gentes de la realeza, cómo sufren, ¿no? Bueno, pues esto cambió la vida, ¿no? Después con los pactos de Guisando, todo esto a influencia de Calixto III, hasta que al final, pues nombraron reina de Castilla, pues a Isabel. No le correspondía el trono a Isabel, sino a Juana, para que lo sepan. O sea, la línea ahí dinástica se rompió precisamente por la metedura de pata de este papa, porque era amigo, naturalmente, del rey Juan de Aragón, y le interesaba el matrimonio con Isabel de Castilla, de su hijo Fernando. Bueno, no nos vamos a meter en eso, porque ya llevo 29 minutos. ¿Cómo es posible esto? Dios mío de mi vida, estos videos. Bueno, vamos a ver. Ya metidos en el rollo este. Entonces, Calixto III nombró a su sobrino cardenal, ¿no? Pero no le nombró en el orden sacerdotal, no le hizo sacerdote. Y le hizo secretario de Estado. Y estuvo durante el reinado de Calixto III
más 4 papas más, siendo validado por los 4 papas que salieron en el cónclave, secretario de Estado. Él en los 2 últimos cónclaves salió como candidato para papa, pero él dijo que no, él quería seguir con su mujer, quería seguir en su palacio, él era rico de por sí mismo, de su familia, porque los Borjas son gente muy rica y muy bien merecido. En su escudo de armas tenemos un buey, que es el trabajo de la tierra, de Tauro. Entonces, esto, él no quería, y eso que dicen en la historia, de muy buena literatura, por cierto, pero desde luego muy malintencionada, es que él compró la elección. Figúrense ustedes, 4 papas después de Calixto III, él fue el quinto. Ya al final le convencieron y le dijeron, mira, es que hijo, tú eres el único que conoce la Iglesia realmente, llevas un montón de años siendo el secretario de Estado, el único que conoce los entresijos y los goznes de la Iglesia, cómo funciona, pues eres tú el que tienes que ser papa. Y entonces ya dijo, bueno, pues venga, ya no me deis más el rollo, acepto la elección. Y fue un magnífico papa. Y todo ese rollo de los anillos llenos de veneno, ustedes se imaginan, ¿no? Que dicen que después mató a los cardenales que le eligieron. Eso es mentira. Lean al cardenal Baronio. Está sus libros en el Vaticano, lo pueden ustedes leer, es un libro público. Para que vean ustedes la verdad del reinado de Alejandro VI, ¿no? Y entonces, cuando fue electo papa, tardó 3 días en ser nombrado papa, una vez elegido y aceptado. El primer día lo tuvieron que nombrar, lo tuvieron que ordenar de sacerdote, de presbítero, el primer día. El segundo día lo ordenaron de obispo y el tercer día lo ordenaron, ya le proclamaron papa. Y eso del anillo, que yo decía, pues eso es mentira. Miren, antiguamente, en estos anillos, ya en la edad del Renacimiento y todo eso, efectivamente se llevaban anillos, y dentro del anillo, esos anillos que se abrían preciosos, le ponían veneno, ponían un veneno. Entonces, ustedes imagínense, en cualquier, tal y como lo enfoca Hollywood, ¿no? E inclusive partes de la historia errada, ¿no? De Alejandro VI. Imagínense estar en una reunión con el Papa o con quien fuera, ¿no? Pues estaría todo el mundo pendiente, 1000 ojos sobre los anillos, a ver en qué vaso caía el veneno. O sea, imagínense ustedes qué vida tan incómoda, que en cualquier sitio donde había un cóctel o que había sido invitado a comer o a cenar o a lo que sea, pues estaba todo el mundo, o a tomar café, pues todo el mundo pendiente de a ver el anillo, dónde va, dónde cae y tal. Hombre, por favor, eso es... mire, el veneno que había dentro de los anillos eran, en aquellos tiempos convulsos, donde unas ciudades estaban en contra de otras y había guerras y esto y lo otro, era para tomárselo uno mismo, el que llevaba el anillo, y en caso de que cayera en las manos del enemigo. Eso era precisamente el veneno, para matarse, para suicidarse, para no tener que sufrir la crueldad después, que los hombres eran muy salvajes, de torturas y daños y dolores que realmente, pues, en fin, ese era el fin del anillo, no el andar envenenando a otros. Imagínense ustedes estar en una fiesta de esas, todo el mundo, pues, claro, todo el mundo llevaba anillos, pues a ver dónde cae, en qué vaso, en qué taza, por favor. Bueno, el cardenalato, ya va a terminar, llevamos 35 minutos, Dios mío de mi vida. Vamos a ver si acabo ya, porque esto es agotador, de verdad. Mire, el cardenalato, al ser un título nobiliario, y yo ahí no estoy de acuerdo ni con el padre Fortea ni con otros autores que hay,
de que la mujer no puede acceder al cardenalato. La mujer sí puede acceder al cardenalato. Así como les he contado toda la historia de Alejandro VI, ¿por qué se la he contado? Para que ustedes comprendan que a través de la historia, no solamente Alejandro VI, sino muchísimas personas han sido cardenales sin ser sacerdotes. Vean por qué. Obispo sí, obispo tiene que estar ordenado, tiene que ser ordenación. Arzobispo también, pero bueno, ya a partir de obispo, todo eso son cargos administrativos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, la mujer, ¿por qué no puede ser la mujer cardenal? Yo creo que sí, esto lo puede cambiar cualquier papa. Así como Juan Pablo II cambió el Código de Derecho Canónico en 1983, sí. Bueno, pues obviamente pues podría este papa o cualquiera anular esa orden y decir, yo puedo hacer cardenal a quien me dé la gana, y lo pueden hacer. Estar en su derecho. Son reyes, recuerden. Y el papa no es un rey constitucional, es un rey absoluto. Absoluto, es una monarquía absoluta, es lo que diga el papa. O sea, ya estos tiempos de que nosotros conocemos de los reyes constitucionales, que realmente pintar, no pintan nada. Pintan un poco románticamente la unión del país, de España, de los diferentes reinos, de esto y lo, pero pintar, bueno, sí, los ejércitos todavía responden a él y tal, pero bueno, menos mal, alguna cosa tiene. Pero el papa es un rey absoluto, puede hacer lo que quiera. Entonces, la mujer, yo creo que debería de tener acceso al cardenalato, yo lo creo. ¿Por qué no podemos tener una mujer cardenal? No tiene por qué ser sacerdote. ¿Debería de, en caso de que haya una mujer cardenal, participar en el cónclave? Sí, claro que sí, pueden elegir papa, pues naturalmente. Lo que no pueden es decir misa, ni confesar, ni nada de eso, porque Jesús no lo hizo, siempre eligió a hombres, por la razón que sea. Nunca trajo una mujer, ni en la última cena, que podía haber invitado a su madre, o a María Magdalena, o yo qué sé. No, a sus 12 apóstoles, los que tenía Jesús, más 144 discípulos, más los demás pues, seguidores y simpatizantes y tal. Bueno, entonces, ¿por qué no va a ser una mujer cardenal? Yo creo que sí, y yo creo que ya sería ahora, y podría tener además pues unas funciones administrativas dentro de la Iglesia, cualquier orden de la curia romana, ¿por qué no? Podría ser inclusive embajadora, yo qué sé, del Papa, nuncio apostólica, ¿por qué no? No tienen por qué decir misa, no tienen por qué confesar, no tienen el orden sacerdotal. Ahí sí estoy de acuerdo que la mujer no puede ser sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús no lo hizo, y como Jesús no lo hizo, pues la Iglesia tampoco tiene ese poder de hacerlo. Ningún papa puede puede nombrar a una mujer, o sea, ordenar a una mujer sacerdote, no lo puede hacer. Hay religiones que sí, inclusive dentro del protestantismo y tal, bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, se pueden casar y todas esas cosas, pues eso sí, eso es otro tema, pero nombrar sacerdotes, no, una mujer no puede ser sacerdote dentro del cristianismo, porque Jesús no lo hizo así, no se trata de discriminación ni de nada de eso, pero sí creo que puede ser, dentro de los rangos que puede la mujer tener, pues efectivamente pues puede ser cardenal. Pues son títulos, pues como es, por ejemplo, patriarca. Patriarca es un título, también patriarca podría ser cualquiera, no tiene por qué ser un sacerdote, un obispo, ni nada, no, normalmente lo son, pero patriarca o monseñor o deán, ¿no? Decano, entonces son títulos nobiliarios eclesiásticos que no tienen por qué conllevar el sacerdocio. La mayoría lo llevan, ¿no? O casi todos lo llevan hoy día, pero antiguamente, ya les digo, los cardenales, y bueno, y no me quiero meter ahora en los orígenes de la historia, ¿no? De la historia del cristianismo, porque entonces ya, pues en vez de 40 minutos que llevamos, pues tendría, bueno, sería ya una película en Cinemascope. Así que eso es lo que yo les quería comentar sobre este artículo que publiqué en Facebook, ¿no? Y que pues realmente pues no tenía otra intención nada más que de meternos, machacar un poco a su santidad, ¿no? Porque no nos gusta, ¿no? A mí personalmente no me gusta este papa, y
Y en fin, no sé, a lo mejor estoy equivocado y tal, le debo obediencia, porque yo soy católico, apostólico romano, y le debo obediencia, como todos ustedes que lo son y que sean católicos y tal cual. Pero no, eso no quiere decir que a mí me guste. Bueno, pues entonces pues ya está. Se me quedan muchas cosas en el tintero, pero creo que lo dejaremos para... Yo les quería explicar por qué hay cardenales obispos, cardenales presbíteros, cardenales, ¿cómo se llaman? Diáconos. Los cardenales obispos son los más altos, hay 7, ahora se han aumentado en 4 o 5 más, me parece, son los cardenales obispos. Después los cardenales presbíteros son cardenales de título, que se llama, o sea, por ejemplo, para que me entiendan bien, la sede, son obispos que normalmente tienen sede, ¿no? Por ejemplo, el arzobispo de Madrid. Bueno, pues normalmente, al ser Madrid lo que es, de grande y de todo eso, pues normalmente también pasa con Barcelona, por ejemplo, pues a estos arzobispos de estos sitios de Madrid, por ejemplo, o Barcelona, se les nombra cardenales. Entonces es cardenal arzobispo de Madrid o cardenal arzobispo de Barcelona, lo que sea, y tal. En México pasa lo mismo, en los Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? El cardenal, el arzobispo de México, pues es cardenal normalmente, don Norberto, precisamente, bueno, pues es cardenal. Eso les quería yo explicar. Y después los obispos diáconos son obispos son gente de la curia romana, gente administrativa que anda por ahí, son embajadores o trabajan en la Secretaría de Estado y trabajan pues en estos sitios que donde pueden adquirir un lugar preeminente y entonces pues se les nombra cardenales. Y dentro de los cardenales obispos está el protodiácono. El protodiácono es el que anuncia, por ejemplo, quién es el nuevo papa, ¿no? El que dice Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum, bueno, estas palabras en latín que tienen que decir, porque el latín sigue siendo la lengua oficial, y qué pena que lo hayan suprimido de las escuelas. El latín es importantísimo, sino que iban a hacer los biólogos y toda esta gente, si todas las plantas están nombradas en latín, y todo eso, y la medicina, y bueno, ahora ya no importa, ahora lo que importa es eso, ¿no? Bueno, otras tonterías. Así que, bueno, esto era, me hubiera metido más profundamente en el tema, pero creo que ya no va a haber quien me aguante de todos ustedes. Si alguien se traga estos 43 minutos que he estado hablando, le tendré que dar, pues no sé, un premio de compensación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hoy es mayo 10 del 2020 y son precisamente las 5 horas y 31 minutos. Que Dios me los bendiga a todos. Un beso, un abrazo y muy buenas tardes.